una enzima que se llama ADN primasa. La ADN primasa va a actuar antes que la ADN polimerasa y va a formar el segmento cebador ARN. ¿Sí? No es ADN, es ARN, o sea que tiene uracilo. ¿Sí? Ay, algún día se las voy a presentar a la Tita porque participa en todas las clases. Bien, entonces, la ADN primasa viene y forma el segmento cebador de ARN. ¿Qué es el segmento cebador de ARN? Básicamente pega 10 nucleótidos, ¿sí? Los primeros 10 nucleótidos los va a pegar la ADN primasa. Una vez que la ADN primasa pega los primeros 10 nucleótidos, o sea, pegamos 10 nucleótidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí recién entra la ADN polimerasa y empieza a pegar los complementarios. ¿Se entiende? Amamos a Tita, todos amamos a Tita. ¿Lo puede repetir, por favor? ADN primasa, ¿sí? Va a pegar los primeros 10 nucleótidos. Esos primeros 10 nucleótidos son el segmento cebador ARN. Significa que es ARN y no es ADN, o sea que no tiene timina, tiene uracilo, ¿sí? Sí. Bien. Profe, ¿el segmento está conformado por la ADN primasa más los 10 nucleótidos o sin los 10 nucleótidos? Los 10 nucleótidos, no. La ADN primasa, cuando son enzimas, todas estas vienen, actúan y se van. ¿Sí? La ADN primasa viene, pega 10 nucleótidos, que son los de iniciación, forma el segmento cebador ARN y se las toma. Básicamente se cruza al frente. Se viene para acá. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Se va a la ADN primasa y ahí recién empieza a actuar la ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a empezar a pegar los nucleótidos complementarios de toda la cadena. ¿Sí? Y en eso consiste básicamente la elongación. Esta hebra de acá va a ir mucho más rápido que esta hebra de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa actúa en sentido 5-3, ¿sí? O sea, polimeriza en sentido 5-3, ¿se entiende? Usa a la cadena 3-5 porque ella arma 5-3. Tita. ¿Cómo, profe? No entendí muy bien. Bien, basta, sentada. Sentada, basta. Profe, ¿puede ser que algo era, por ejemplo, que lee de 3 a 5, pero sintetiza de 5 a 3? ¿Es esto que estás diciendo? Básicamente, exactamente. ADN polimerasa va a usar la cadena que tiene el sentido 3-5, ¿sí? Dijimos que era el de color verde. Este es el extremo 3' hacia 5', ¿sí? Díganme que sí, así yo puedo seguir avanzando, porfa. Sí. Me prendió los micrófonos, no pasa nada. Sí, profe. Bien, entonces, agarra el extremo 3' y lee el sentido 3-5, o sea, va a leer las bases nitrogenadas de esta cadena. Pero la cadena que está formando, o sea, la complementaria, ahí está, o sea, va a estar haciendo esto, ¿se entiende? Va a estar formando otro ADN. Sí, sí. Esta cadena que está formando tiene sentido 5',
3'. ¿Sí? Entonces, lee en sentido 3', 5', pero polimeriza en sentido 5', 3'. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Excelente. Ah, si alguien no lo entiende, me lo dice y lo volvemos a explicar. Es fundamental que lo comprendan esto. Profe, Sí, verá. ¿en qué sentido lo lee? ¿3, Lee 5? en sentido 3, 5 y sintetiza en sentido 5, 3. Acuérdense que es complementaria. Si una es 3, 5, la de abajo tiene que ser 5, 3. ¿Sí? Sí, Otra sí. vez, profe, por última vez. Última vez. Bien, vamos por última vez. Decimos que el ADN tiene dos cadenas. Una que tiene de 5' de 3' a 5' y otra que empieza en 5' a 3', ¿sí? Son iguales, complementarias, pero tienen sentidos distintos y tiene que ver con el componente terminal que tienen, ¿sí? El 3' es el grupo hidroxilo del carbono 543, ¿sí? ¿Sí? El grupo, Sí. el extremo 3' es el grupo hidroxilo del carbono 3 de el grupo pentano de las bases nitrogenadas. Sí, profe. ¿Sí? De las bases nitrogenadas, sentime, de los nucleótidos. ¿Sí? Entonces, uno es el extremo 3' y el otro es el extremo 5'. Y una es opuesta a la otra. Ok. Entonces, la ADN polimerasa, que es la estrella de la elongación o de la fabricación de ADN, va a agarrar y va a leer, o sea, dice, acá viene adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo no, adenina, timina, ¿sí? Lee en sentido 3, 5, pero sintetiza o polimeriza las bases que le son complementarias. O sea que sintetiza en sentido 5, 3. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bien. Vamos arriba. Muy bien. Esta hebra de acá se va a llamar hebra conductora o adelantada. Porque la ADN polimerasa puede actuar mucho más rápido en esta hebra, porque lee en ese sentido y copia en ese sentido. Ahora, a esta cadenita de acá, pobrecita en mi vida, no le puede dejar solita, tiene que copiarle también, porque si no, no nos van a quedar dos ADNs, nos va a quedar un ADN y una cadena de nucleótidos. ¿Sí? Necesitamos hacerle su cadena complementaria. ¿Cómo va a ser? Exactamente. Entonces, esta hebra de acá se llama hebra rezagada o discontinua. ¿Cómo vamos a hacer acá? Básicamente, lo que va a ocurrir es que acá tiene mucha más participación la ADN primasa, ¿sí? La ADN primasa viene acá y copia los primeros 10 nucleótidos, ¿sí? Entonces le da el inicio. Amo estar escribiendo con figuritas. Viene y da inicio a la copia de la otra cadena. La ADN polimerasa va a venir y va a copiar un pedacito.
necesita que de nuevo venga la ADN primasa para darle inicio y copia otro pedacito. Viene de nuevo la ADN primasa, ¿se entiende? Sí, profe, pero lo puedo repetir. Bien. Vamos a tener mucha más participación de la ADN primasa. Va a formar segmentos cebadores ARN, cada segmentos cortitos, para dar inicio a la actividad de la ADN polimerasa. Entonces, hace un segmento cebador ARN, la ADN primasa, viene la ADN polimerasa, hace un segmento. Tiene que volver a actuar la ADN primasa para que la ADN polimerasa siga actuando. Vuelve a formar un segmento cebador ARN. Vuelve a actuar la ADN polimerasa. Vuelve a poner un segmento cebador ARN. Y así sucesivamente. ¿Sí? Profe, La hebra adelantada de 3,5, sí. la ADN polimerasa actúa como a la vez en las dos cadenas, o hay una para una cadena y otra Hay para un otra montón, cadena. no, hay un montón. Hay un montón de Listo. ADN polimerasas. Hay un montón de ADN polimerasa, hay un montón de ADN primasas y hay un montón de todas. Hay un montón de licasas, hay un montón de topoisomerasas, hay de todas. Hay una banda en el núcleo. Ok, profe, gracias. Están ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos segmentos cebadores que son ARN y no son ADN? Yo no puedo dejar eso, porque voy a tener uracilos en una cadena de ADN. Eso no es ADN. Lo tengo que cambiar. ¿Y qué voy a hacer? Va a venir otra polimerasa, que no necesitamos sabernos su nombre. Va a venir otra polimerasa y va a cambiar, ¿sí?, a los segmentos cebadores de ARN por ADN. A esos 10 nucleótidos los cambia. En realidad no cambia todos los nucleótidos, cambia los uracilos por timinas, básicamente. Profe, Sí. ¿puede decir el orden de nuevo de cómo van sucediendo? ¿Qué? Lo que ¿De acá esta hebra? Sí. Bien. De esta hebra que es entonces 5', 3', o sea, 3, 5. La hebra adelantada es 3, 5. La hebra retrasada o discontinua es 5, 3. Entonces, estamos en la 5, 3, perdón, creo que lo estaba diciendo mal. En la 5, 3, la ADN polimerasa no puede actuar toda de un tirón. Entonces, se va a ir separando de a segmentos que la ADN primasa va a ir activando. Entonces, ADN primasa viene y pone 10 nucleótidos. Pero acuérdense que la ADN primasa va a formar segmentos cebadores ARN. O sea que no pone timina, pone uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos sintetizando o estamos replicando ADN, no podemos dejar ese uracilo ahí. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, el ADN primasa viene, pone un segmento cebador ARN. Entonces, permite que la ADN polimerasa actúe, forma un segmento y se traba. Viene el ADN polimerasa, la ADN primasa de nuevo, forma un segmento cebador ARN, activa ADN polimerasa, vuelve a formar un segmento, se traba. Vuelve el ADN primasa, sí, por eso se llama segmentado o discontinuo esta cadena, ¿sí? O esta hebra del ADN. Ahora, estos uracilos que los tenemos en las dos hebras, ¿sí? Nada más que en mucha menor cantidad en la hebra conductora o adelantada. Tenemos uno solo, que es el de iniciación. Viene otra polimerasa que va a agarrar y va a cambiar los uracilos por timinas, ¿sí? Para que esto sea ADN y no ARN. Básicamente, estos pedacitos de acá, que quedan separaditos, va a venir otra. Vale, ¿hasta acá me tienen? ¿Me tienen hasta esta polimerasa de acá que viene a sacar uracilos y a poner timinas?
Sí, profe. Sí. Bien. Todos estos pedacitos de acá, que se discontinuó la actividad de polimerasa, va a venir una enzima que se llama ligasa y va a sellar los segmentos, ¿sí? Se llama ligasa. ¿Cómo se llaman? Ay, profe. ¿Cómo? Perdón. Sí, Me Martín. perdí. El puntito ese rojo que está allá. ¿Por Es qué? otro ADN polimerasa, digamos. Es otra ADN polimerasa, sí. ¿Y qué hacía ese? Saca los uracilos y pone timinas Listo. en los segmentos cebadores. Claro. Listo. ¿Sí? Sí. Bien. Todos Gracias. estos pedacitos de acá, entre segmento cebador y ADN polimerizado, van a quedar discontinuados. Entonces, viene una ligasa y sella los fragmentos. Sella los fragmentos. Ahora, se los digo al principio porque me van a matar. Estos fragmentos de acá, como si no fuera suficientemente complejo lo que estamos estudiando, tienen un nombre propio y se llaman segmentos de Okazaki. Entonces, la ligasa va a sellar fragmentos son fragmentos, no segmentos, perdón. Va a sellar los fragmentos de Okazaki entre ellos. ¿Estamos? Mucho nombre, sí, así es biología. Profe, Sí, vale. ¿los de Okazaki son solamente los de la ADN polimerasa o cuál? Todos después, porque después que viene el ADN polimerasa y saca los uracilos y pone timinas, se transforman en un fragmento de Okazaki, ¿sí? Van a ser la cadena complementaria de la cadena 5-3, o sea, la cadena 3-5, fragmentada. Profe, Denme un segundo, chicos. Ahí voy. ¿Hola? No, chao. Sí. ¿estos segmentos están en toda la hélice o solamente en la parte de la burbuja? Solo en la parte de la burbuja. Porque son segmentos de la cadena que se está copiando, ¿sí? La hebra esta que viene desde acá, no está discontinua. Esta está enterita. La que le es complementaria, la que estamos formando, esa está fragmentada. Es todo en la burbuja. Es todo en la burbuja. Sí, porque acá no está fragmentado nada. Y otra pregunta. Bueno, más vale. Ahora, la burbuja esta en algún momento se cierra y se vuelve como a enrollar y todo eso ¿Se cierra como qué? para hacer la doble hélice. O sea, que se enrolla con la otra y van y todo. Sí, ahí vamos, ya llegamos. Esa es la última parte de la replicación del ADN, que es la terminación. Pero primero quiero que me entiendan la elongación. ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren que vuelva a explicarles algo? Tengo Es una ahora. pregunta. Sí, Dai. ¿Cómo se llamaba el último que dijo, esa última enzima, proteína que no escuché? O casa, ¿cómo? Ligasa. ¿Esa? Ok. Sí. La que liga los fragmentos de Okazaki. Profe, Sí, vale.
Los fragmentos estos son todos, o sea, los que hizo la ADN polimerasa y los que hizo la ADN primasa, ¿o no? Sí, sí, Pero con cambiada la base nitrogenada del ARN por el ADN. sí. Listo, genial. Excelente. Muy bien. Ahora voy a sacar una foto antes que me maten. Venía muy bien el dibujo, ¿no? Lo tenía que arruinar. Ahora yo le pongo mucha onda, chicos, pero... La clase de hoy es complicada y no vamos a privarnos de herramientas que nos permite la virtualidad. Bien. ¿Me escucharon? Vamos a ver un bien. Bueno, Quiero que lo veamos juntos, por eso. Quiero ver si escuchan o no. Aspectos generales eventos de la replicación ¿Escuchan o no? Sí. Sí, se escucha. Sí, pero dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, como de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conduc'tora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye Tenga, la nueva llegazo. cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena monte. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. No hace falta. Hasta ahí estamos. Esto es lo que les decía de los extremos, ¿ven? ¿Se acuerdan de esta estructura que la vimos? Sí, profe. sí, profe. Maldita estructura. Bien. Ahora quiero que veamos esta. De modo discontinuo, La hebra rezagada. la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Como mágico, ay. Me encanta. Bueno. ¿Está? Más o menos.
Profe, ahí en el video decía que los Profe, fragmentos... Revolución. profe, Ok. Paren, nos ordenemos, vale. Yo tenía la duda de que ahí en el video sale como que los fragmentos de Ogasaki o Okazaki, no me acuerdo cómo se pronunciaba, Sí, son los, son los rojitos nomás, o sea, los del ADN polimerasa. Y yo había sí, entendido pero que después también los eran los cambia. otros. Después cambia ADN, viste que viene la otra ADN polimerasa y los pone rojitos también. Y quedan discontinuados entre ellos. El cebador con lo que fabricó la ADN polimerasa están unidos, están continuos. ¿Entiende? Repita, por favor. Lo que forma el cebador, el segmento cebador, está pegadito a lo que forma la ADN polimerasa después. ¿Sí? O sea, el cebador le va a dar pie a que pueda sintetizar la ADN polimerasa. Que en realidad es en el otro sentido. El cebador le permite al ADN polimerasa. ¿Se entiende, vale? Sí, el cebador le da el pie a que actúe la otra ADN polimerasa. Bien. Entonces, él te dice que los Okazaki son estos. Los verdes acá, digamos. Claro. ¿Sí? Pero vos viste que después de que actúa esta ADN polimerasa, este de acá lo vuelve rojito también. Porque lo transforma en ADN. Claro, también. Entonces, esto es un mismo segmento. Y están separados por esto. Por esto. ¿Sí? Entre el inicio de un cebador y el otro. Claro, ¿Entendés? y cuando llega la ligasa llega y une los fragmentos hechos por la ADN poli a los de la ADN primasa. Exacto. O Que sea, ya, sé que ya no van a ser, son, que ya claro, no van a son ser los de segmentos Ogasaki. cebadores, exacto. No van a ser Sí. segmentos cebadores porque va a haber actuado el ADN polimerasa, los va a haber transformado en ADN y la ligasa une eso, ¿sí? Lo que anteriormente era el segmento cebador con el segmento polimérico del anterior, del siguiente, ¿sí? O sea que en este momento, a ver si me quedó claro, porque ya lo que no me quedó claro, que un fragmento de Ogasaki antes de que actúe la ligasa es un fragmento de la poli y un fragmento de la ADN primasa. Claro. Los dos juntos. Es uno. Antes de que actúe la ligasa. No. El de la ADN polimerasa solito Sí. es un segmento. Después de que actúa la ADN polimerasa y cambia el cebador de ARN a ADN, forma parte del segmento. Profe, Ok, sí, listo, genial. Lu, sí. entiendo, pero como, digamos, ¿qué pasa? ¿Una reacción química en el medio que se transforma? ¿O cómo es? ¿Qué pasa en qué? Digamos, cuando se transforma, digamos, pasa de el cebador, digamos, a ser parte, como digamos, del ADN. ¿Es una reacción química lo que se produce ahí, digamos, que permite ese cambio? Actúa una ADN polimerasa y lo que ocurre básicamente es que cambia una base nitrogenada. Cambia los uracilos por timina. Ah, bien. ¿Sí? Claro, como que no me terminaba de cerrar. Pero sí es enzimático, es una polimerasa. Buenísimo. ¿Qué carajo pasa? Bien. Profe, Sí. a mí me quedó una duda. Sí. ¿Los segmentos esos de Okazaki se formarían en el segmento cebador? ¿O cómo quedaría? Los segmentos de Okazaki se formarían en el segmento cebador. Están todos con los segmentos de Okazaki. Vámonos. En la hebra rezagada o discontinua, para que pueda actuar la ADN polimerasa, primero necesitamos que actúe la ADN primasa y forme un segmento cebador, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo con negro. Forma un segmento cebador. Deja que actúe la ADN polimerasa, forma la ADN polimerasa. No puede avanzar más. Vuelve a poner la ADN primasa un segmento cebador.
vuelve a actuar la ADN polimerasa hasta que se frena. Vuelve a poner un segmento cebador, vuelve a poner la ADN polimerasa. Mientras tanto, la helicasa sigue avanzando y abriendo, ¿sí? Bien. La ADN polimerasa, la rojita, la otra ADN polimerasa, esta ADN polimerasa, va a actuar sobre los segmentos cebadores y los va a cambiar de ARN a ADN. ¿Estamos? Entonces, hasta que no actúa la ADN polimerasa sobre los segmentos cebadores, ¿sí? Los fragmentos de Okazaki van a ser estos, los verdes, los que hizo la ADN polimerasa. Una vez que cambian de ARN a ADN, forman parte de ese segmento, ¿sí? Pero están discontinuos, porque entre un cebador, este cebador no está pegado a esta parte de acá, ¿sí? Ahí está la división, ¿sí? La discontinuidad. Entonces, esto, así va a ser un fragmento de Okazaki antes que actúe el ADN polimerasa, y una vez que el ADN polimerasa transforme esto de ARN a ADN, esto va a ser un fragmento de Okazaki. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, Vera. ¿y la ligasa qué? ¿No se llama también los fragmentos estos? La ligasa lo que hace es actuar sobre estos fragmentos. Acá. Acá. ¿Sí? Entre lo que formó el ADN polimerasa y un segmento cebador. Para que todo esto termine uniéndose, ¿no? Claro, para que sea una cadena continua. Claro. ¿Y estos segmentos o fragmentos se van a seguir llamando esa palabra rara? Okazaki. No. Okazaki, Después ¿no? son ADN. Estamos formando ADN. ¿Sí? Bien. Básicamente, la ADN polimerasa en ambas hebras va a seguir actuando, y esto es la terminación, hasta que se encuentra con una serie de nucleótidos que es UAA, ¿sí? Que son secuencias terminales, y termina la replicación. Deja de copiar. ¿Sí? Y ahí quedan las dos hebras de ADN. O sea, el mismo ADN tiene la información para dejar de generarse. Y también tiene la información para empezar o no. Exacto. Bien. ¿Estamos hasta acá? Tenemos que seguir, nos queda como la mitad de la clase todavía. Ya están todos quemados. Bueno. Esta foto tiene poco sentido, pero... Profe, el ADN que dijo que tenía la información para empezar y terminar, la replicación. Claro. Voy a pasar esto. Ay. Bien. Ay, no, nada que ver. Después lo ven detenidamente, recalculan todo. ¿Sí? Ah, con el gallego. Bueno, están quemados mal. ¿Quieren que hagamos 5 minutos y volvemos?
Bueno, Yo si Democracia. usted quiere. Si Por no, mí no no. quiero. Quiero, profe. A mí Siga, me da lo profe. mismo. Bueno, 5 minutos. Son 8 en punto. 8 y 5 están acá. ¿Está? De una. Vamos, Listo. gira. 8 y 5 yo arranco. Me voy a hacer un café. Verán que tengo problemas con el café. Me voy a hacer un café y vuelvo. Bueno, profe. Bien. Bueno, profe. Pobre mis chicos. ¿Vos te vas a mostrar a la cámara, Tita?
Anashi. ¿Y eso? Ay, estoy tonta. ¿Qué fue eso? Bueno, chicos, está bien para descontracturar. Brownie, qué guacho. Más se vale que cuando tengamos clases presenciales, si las tenemos en algún momento, traigas brownie, brother. Bueno, básicamente esa es la replicación. ¡Ay! Esa es la replicación del ADN. Ahora tenemos que replicar ARN. Y tenemos que sintetizar proteínas. En media hora. Profe, ¿qué era la terminación al final? La terminación es el segmento UAA, ¿sí? La cadena originaria tiene un segmento UAA que determina que se deja de copiar. Ah, listo, el paso más corto. Ya, es que me sorprendía que no hayamos hecho como una hora para ver eso. No, eso es todo. Bueno, muy bien. Ese es el primer tema de la clase de hoy. Nos faltan dos. Bien. Pensé que alguien me iba a decir algo. Yo con un vaso de gaseosa. Yo con café, chicos, por Dios. Vamos. Entonces vamos con hacer una polla y comprarle fibrones a la profe. Vamos con transcripción. La transcripción entonces va a ser el proceso a través del cual vamos a hacer a partir de una secuencia de ADN una secuencia de ARN, ¿sí? Vamos a hacer desde el ADN a ARN. Lo primero que vimos se llama replicación, entonces, ¿sí? Chicos, se me concentran en las boludeces que digo, ¿no? Bueno. Básicamente es muy similar a lo que estábamos viendo, así que esto, rapidito, porque después tenemos que ver síntesis proteica, que es más difícil que la mierda. Entonces, básicamente vamos a agarrar de la información del ADN, la vamos a copiar y vamos a formar ARN. ¿Qué enzimas actúan? La helicasa, que va a ser la encargada de romper los puentes de hidrógenos y abrir el ADN, y en vez de ADN polimerasa va a actuar ARN polimerasa, ¿sí? Cuando estamos transcribiendo, transcribimos segmentos, o sea, mucho más chiquititos. Cuando tenemos que hacer... Profe, ¿esto sería en la terminación? No. Ahora estamos haciendo de ADN... Lo que estábamos haciendo recién era, a partir de una molécula de ADN, 2 moléculas de ADN, ¿sí? Eso es replicación. Sí. Ahora estamos haciendo transcripción, que es desde la molécula de ADN de una célula, moléculas de ARN. Acuérdense que teníamos ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia y nada más. ¿Sí? Tenemos esos 3 tipos de ARNs. Entonces tenemos que sintetizarlos y se sintetizan en el núcleo. Ya vimos síntesis proteica, síntesis de hidrato de carbono, síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos. Ahora estamos viendo síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Bien. Entonces ahora esto, que se llama transcripción, es de ARN. Básicamente lo que vamos a hacer es, desde una estructura de ADN, que es la que va a tener la información sobre cómo tienen que estar las bases nitrogenadas o los nucleótidos del ARN, ¿sí? Vamos a copiar segmentos de ARN en los que en vez de poner timina, vamos a poner uracilo. ¿Sí? Entonces, tenemos la cadena de ADN, se separa por la,
¿Cómo se Helicasa, llama? profe. Helicasa, excelente. Y va a actuar, van a estar las proteínas de unión a cadena simple, ¿sí? O SBB, no, Profe, ¿no era SSB? SB, sí. Yo también estoy quemada. Entonces, helicasa, proteínas de unión para estabilizarlas y va a actuar directamente una enzima que se llama ARN polimerasa. ARN polimerasas tenemos 1, 2 y 3. Acá lo que va a ocurrir va a ser que en la transcripción se van a transcribir segmentos del ADN que tienen la información sobre cómo está constituida una proteína. ¿Sí? El ARN es el encargado de sacar del núcleo la información sobre cómo deben estar en secuencia los aminoácidos de una proteína. Y ahí tiene que hacer así la cabeza de todo. Eso es lo que estamos buscando hacer. Profe, Sí, Cata. ¿puedes repetir de vuelta? ¿Qué cosa? ¿Qué es el encargado de sacar? Ya ahí me quedé. Básicamente lo que vamos a hacer es copiar desde el ADN va a tener la información sobre cómo están constituidas las proteínas. El ARN va a copiar esa información que dice qué aminoácido va después de qué aminoácido y cómo se constituyen las proteínas, ¿sí? Sí, profe. Bien, el ARN tiene la posibilidad de salir del núcleo a diferencia del ADN, que lo habíamos visto esto, ¿sí? Entonces, la ARN polimerasa va a sintetizar ARN copiándose de las cadenas de ADN, ¿sí? Nada más que lo hacen segmentos mucho más cortos que el ADN. El ADN tiene que hacer toda la cadena. El ARN hace trechitos, ¿sí? Entonces, la enzima ARN polimerasa cataliza en sentido 3', 5'. Y forma la cadena 5', 3', que es la cadena antiparalela. ¿Sí? O sea, así lee y forma 5' a 3', que se llama cadena antiparalela. Ahora, polimerasa 1, ARN polimerasa 1, sintetiza pre-ARN mensajero. Polimerasa, 2, ARN mensajero. La 1 sintetiza pre-ARN ribosomal. Y el 3 sintetiza pre-ARN de transferencia. ¿Sí? Bien. La ARN polimerasa no va a necesitar de una ARN primasa, ¿sí? Que ponga el precursor. Solamente va a necesitar una secuencia específica que se va a llamar secuencia promotora. Se une a una secuencia específica, ¿sí? Que es a través de la que puede empezar a actuar. Esta es la helicasa, perdón. Esta es la ARN. Se une a un segmento que va a ser el segmento promotor. Secuencia, ¿cómo era, profe? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba?
Secuencia promotora. Gracias. ¿Sí? Bien. Hasta una señal de terminación, igual que lo hace el ADN, o una proteína RHO. O sea, empieza en la secuencia promotora o segmento promotor y termina en la señal terminal, que es esta secuencia que vimos. Son 3 en realidad las secuencias terminales: UAA, UAG y UGA. ¿Sí? Entonces, empieza desde un segmento promotor o secuencia promotora hasta una señal de terminación o una proteína RHO. ¿Sí? Entonces, comienzo de la síntesis del ARN, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Comienzo en la secuencia promotora. Sintetiza en sentido 5', 3', hasta una señal de terminación o una proteína RHO. ¿Sí? Fin. Sí, Martín. Entonces, sintetiza de 3 a 5. Lee de 3 a 5. Lee de 3 a 5 y forma de 5 a 3. Ah, bueno, gracias. Profe, perdón. ¿Pero qué dice ahí abajo? Tipo lo último que escribió. Ah, bueno, ahí le va a sacar una foto. Sí. Básicamente les resumí. La ARN polimerasa empieza a actuar o el comienzo de la síntesis del ARN por el extremo 5' es a partir de la secuencia promotora, copia, 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 en sentido 3' hasta la señal terminal o hasta la presencia de una proteína RHO. ¿Estamos? Restamos. Bueno, bien. Así sintetizamos ARN, chicos. No hay mucha paciencia. Sí. ¿Qué significa cuando dice, por ejemplo, sintetiza pre-ARN ribosomal, por ejemplo? Bien. Sintetizan pre-ARN mensajero, pre-ARN de transferencia y pre-ARN ribosomal. Porque después tienen un proceso de maduración por diferentes reguladores, ¿sí? Básicamente los cortan y los empalman, sacan algunos ácidos nucleicos, los modifican, ¿sí? Y eso constituye la maduración y ahí se llama ARN mensajero, ¿sí? Sufren un proceso de maduración post-transcripcional. Había uno que el proceso de maduración no lo hacía en el citoplasma, ¿puede ser? Sí, el ARN mensajero. Ah, ok, sí. ¿Y solo se hace una hebra o las dos? Una sola. ARN mensajero, acordate que no es bicatenario, es unicatenario. Copia, se despega y se va. Y queda el ADN. Bien. Ahora, la replicación de ADN se va a hacer en el contexto de una célula que está entrando en división, previo a la mitosis o a la meiosis, ¿sí? O sea, en la fase S. Ahora, la transcripción de ARN se va a hacer en el contexto de una célula que quiere sintetizar proteínas. ¿Se entiende? Buscamos cosas distintas. Duplicar el ADN lo estamos haciendo para que cuando se divide esta célula, las dos células tengan el material genético. Al ARN lo estamos haciendo para que salga del núcleo hacia el citoplasma para transferir la información del material genético, ¿sí? ¿Qué se llama?
código genético. Profe, la transcripción es cuando la célula quiere sintetizar proteínas. ¿Y cómo era el otro? Transcripción y replicación. Replicación, gracias. Replicaciones del ADN y transcripciones de ARN. Profe, ¿el ARN también tenía así 2 hélices? No, ¿Dos no, es cadenas, una sola digamos? cadena. Ah, bien. Es unicatenario. Bueno, después de esto van a ver que hay un segmentito así chiquito del apunte que dice código genético, que básicamente lo que les va a decir es que una secuencia de 3 nucleótidos, o de 3 bases, o sea, habíamos dicho que los nucleótidos, la identidad se la daba la base nitrogenada, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Es Sí, lo que la profe. hace diferente, o sea, un nucleótido es diferente del otro a su base nitrogenada, el resto es igual. Entonces, el código genético se va a separar en lo que se llama codones. ¿Se acuerdan que yo les hablé del anticodón cuando hablábamos de ARN transferencia del área anticodón? Sí. Me dicen que no. Yes. Sí. Vamos. Bien, entonces, básicamente, si yo tengo un material genético, A, U, G, C, A, U, G, G, C, bueno, ella dijo C y escribió U. Básicamente el material, el código genético se va a separar en grupos de 3 que se llaman tripletes, ¿sí? Son, bueno, vamos a poner acá. Código genético. Se va a separar entonces en tripletes de nucleótidos y cada uno de estos tripletes se llaman codones. Cada uno de estos codones identifica un aminoácido, ¿sí? Los codones, en total hay 64 codones. De los 64, 61 identifican aminoácidos. Y los otros 3 son señales de terminación. ¿Sí? Que son lo que yo le había dicho, para que los anote yo. Es U. Esto sirve tanto para la replicación como para la transcripción, ¿sí? U, A, U, A, G y UGA. Estos son los codones que determinan la terminación de la transcripción o de la replicación. Profe, o sea que este código genético va a ser tripletes y esos tripletes se van a separar en codones. No, los tripletes se llaman codones. Tripletes son porque son 3. ¿Sí? Un conjunto de 3 nucleótidos forman un codón. ¿Sí? Cada codón va a ser, o sea, cada codón, en total los codones son 64. De esos 64, 61 codones identifican aminoácidos. 3 son de terminación. Sí, verá. ¿Y siempre van a ser 64 en total o pueden ser menos también? No necesariamente están los 64, pero no hay más de 64, ¿sí? Son las formas en las que tienen que combinarse las bases nitrogenadas, son limitadas, son 4. ¿Y no se pueden, por ejemplo, repetir A, U, A, o 2 veces, 3 veces? O, sí.
cualquier tipo de Obvio. letra, en cualquier orden, así. A ver, por ejemplo, podemos tener A, U, U. A, U, A. A. Estos son tripletes. Son codones. ¿Está bien? Cada uno de estos van a identificar a un aminoácido. ¿Sí? Sí. Igual que estos. AUG, CAA, UGG. Ahora, no existen 64 aminoácidos. ¿Y? Entonces, hay codones que identifican al mismo aminoácido. ¿Y se pueden repetir? Sí, porque en una proteína puede estar un montón de veces el mismo aminoácido. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta, Vera. Sí, o sea, yo también me refería al hecho de el orden de las letras. Sí. Sí, podía ser cualquier tipo y además que se repitiera dentro de esos 64. Los codones me refiero, ¿no? No, mira, a ver. Esto está en el apunte. En el apunte. No les puedo compartir esto. ¿Cómo puedo hacer para compartírselos? Lo voy a hacer acá. Ahí está. ¿Ves las combinaciones? Ahí tienen todas las formas en las que se pueden combinar en tripletes, ¿sí? O sea, las formas de combinarse, 3, son limitadas, ¿sí? No son infinitas. O sea, 3 bases nitrogenadas, son 4 bases nitrogenadas y se tienen que combinar de a 3. Fíjense que, por ejemplo, UUU y UUC van al mismo aminoácido. UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG van al mismo aminoácido. ¿Se entiende? ¿Ven esto que está acá? Que dice FE, LU, MET, VAL, ILE, THR, PRO, SER, ¿sí? Son aminoácidos. Y estos, UAA, UAG, UGA, son los de stop, ¿sí? Los codones vendrían a ser. Todos estos son codones. A ver, el conjunto de 3 bases, 3 nucleótidos con 3 bases nitrogenadas forman un codón. Sí, sí. Bien. Hay codones que identifican aminoácidos, que son 61, y hay codones que determinan señales de terminación de la traducción. O sea, hasta acá llega la proteína. ¿Sí? Profe, Sí. ¿es lo mismo un triplete que un codón? Sí, triplete es la forma que tiene de decir 3. Claro, sí. Ok. Profe, Se llama ¿qué significaba eso que decían los costaditos de la imagen? Segunda base, primera base, tercera base. ¿De qué? Lo que significaba las cosas del costadito de la imagen, tipo primera base, segunda base, tercera base. No, lo que dice primera base, segunda base es quién está delante, quién está segundo y quién está tercero. ¿En qué? Es un cuadro de triple entrada. Ah, listo. ¿Sí?
Primera base significa quién es el primero del triplete, segunda base quién es el segundo del triplete y cuarta base quién es el tercera base quién es el tercero del triplete. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Si no, no podemos avanzar. Sí, profe. Me da miedo lo que no me contestan nunca porque no sé en qué andan. Y Sí, solos profe. es muy difícil esto, pero bueno. Profe, una consulta. Sí, vale. Última. Entonces, No, código genético, ¿qué es? el código genético es la asignación de tripletes de nucleótidos que determinan a cada uno un aminoácido o una señal de terminación. Ok, profe. ¿Sí? Sí. Joya. Bueno, ya estamos pasados de tiempo. Todavía tenemos que ver síntesis proteica. De repente, el profe terminaba 15 minutos antes y ahora termina media hora tarde. Así es la vida, chicos. Bueno, vamos rapidito con síntesis proteica. Sé que lo van a entender porque lo venimos charlando, porque a mí me gusta. La mufio, profe. La mufio. La mufié. ¿Puedo decir que vamos a estar acá hasta las 10? No, no me digan eso. Me están esperando. Se ponía triste. Me están esperando para comer. Hoy no me tengo que ir a atender ningún paciente, me tengo que ir a comer una pizza. Bueno. Síntesis proteica. Se separa de nuevo en iniciación, elongación y terminación. Igual que los otros dos. ¿Sí? Entonces, dijimos que sintetizamos ARN. Síntesis proteica. Decíamos que sintetizábamos ADN y el ADN que lo sintetizamos en el núcleo sale al citoplasma. ¿Quién era la organela celular encargada de la síntesis proteica? No. Ribosoma. Bien ahí. Bueno, ¿se acuerdan que los ribosomas se componían de dos subunidades? Sí, profe. Una mayor Sí, profe. y una menor. ¿Qué forma el culito? Una mayor y una menor. ¿Sí? Cada uno de estos ribosomas, cada una de estas subunidades va a tener una zona P y una zona A. ¿Sí? Hablamos de ribosomas, esto es iniciación de la síntesis proteica. ¿Qué pasa, Tita? ¿Vos vas a venir al festejo del ingreso de los chicos? Vale. Bueno, bien, entonces. Subunidad menor, subunidad mayor. ¿Qué peso tenía una y qué peso tenía la otra? Yo voy con la Tita a todos lados, chicos. Mi perra tiene un asiento en mi auto. ¿Se acuerdan? En las eucariotas, 60 y 40. 50 la subunidad mayor y 40 la subunidad menor. Ya les estoy hablando de la cabeza, lo estoy llevando a la clase número 3. Bueno, básicamente lo que va a ocurrir es el ARN mensajero va a salir al citoplasma y se va a unir a la unidad menor ribosomal. ¿Por qué extremo? El 5'. Se une el extremo 5', esto es ARN mensajero. Bien, el ARN mensajero, no doy más.
va a tener un codón de iniciación, ¿sí? El extremo 5'. El codón de iniciación siempre es AUG. ¿Sí? AUG va a determinar que el ARN de transferencia traiga un aminoácido que se llama metinona. ¿Sí? AUG se va a unir en la parte P. ¿Sí? Acá está AUG, que es el codón. Este es el extremo anticodón. ¿Se acuerdan? Del ARN de transferencia. Nadie me contesta nada. ¿Sí? Esto se llama complejo de iniciación. Esto. ¿Sí? Este ARN de transferencia va a traer siempre al primer aminoácido que se llama formilmetinona, entonces, ¿sí? Formilmetinona. Cuando lo lean en el apunte les va a decir N-formilmetinona, ¿sí? Bien. Eso es la iniciación, entonces. Profe. Segundo, ARN mensajero, la subunidad menor, por el extremo 5', a través del codón AUG, se acopla la subunidad mayor con el ARN de transferencia que trae a la formilmetinona. ¿Sí? La formilmetinona es un aminoácido. ¿Está? Bien. Profe, ¿puede repetir? Sí. Así lo anoto. El ARN mensajero... Ayuda, por favor. Tengo otro video, tranquilos. El ARN mensajero se va a unir a la subunidad menor ribosomal. A esta se une. A través de su extremo 5'. El codón de iniciación, estoy viendo que se van. Avísenme antes de irse porque no tomé lista todavía. El codón de iniciación va a ser siempre AUG. Ese codón le da la señal al ARN de transferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el ARN de transferencia que tenía esa formita así? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Que dijimos que acá se unen los aminoácidos y este de acá es el extremo anticodón. Básicamente, este codón, que es AUG, se tiene que unir con su anticodón correspondiente. Los codones se unen con el que le corresponde. No se va a unir a cualquiera. Se va a unir a su anticodón. Ese anticodón es un ARN de transferencia que le va a traer siempre formilmetinona. ¿Sí? Que es el aminoácido. Primer aminoácido de la proteína. Estamos formando proteínas. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe, se entendió todo. Por mi parte, ¿no? Sí, profe. Joya. Ya tengo todo quemado, pero bueno. Vamos, terminemos. Bien. Ahora va a empezar la elongación. Entonces decimos, perdón, que el complejo de iniciación va a estar formado por subunidad menor, subunidad mayor, ARN
mensajero ARN de transferencia que va a tener sumado al aminoácido. ¿Sí? Bien. Ahora empezamos con la elongación. ¿Cómo se produce la elongación? Va a venir otro ARN de transferencia que va a tener su anticodón que le corresponda. O sea, el inicio es en la zona P. ¿Sí? Viene la zona A, un ARN de transferencia que le va a corresponder al codón que le siga al ARN mensajero. ¿Sí? Supongamos que sea... Yo había anotado un ejemplo porque no quería hacer lío. No, bueno. Supongamos que sea UAC, ¿sí? Y trae al aminoácido que le corresponda. ¿Sí? Estas dos de acá van a traer, que le pregunto qué participación tenía el GTP. Acá trabaja el GTP. El GTP va a liberar energía para que estos dos aminoácidos que están acá se puedan unir, ¿sí? Y lo hacen a través de una unión tipo éter, si no me equivoco. Déjenme corroborar. Factor de elongación, pero se acopla el ARN mensajero. No me digas que no lo terminé, no lo noté. No, fosfodiéster. Bueno, no importa. El GPT, ¿sí? Acá hay gasto energético. Esto es lo que me interesa. Hay GPT, hay gasto de energía. Eso es lo que permite que este ARN de transferencia se una a la zona A del ribosoma y que este aminoácido se una a este aminoácido. Después, ¿qué va a pasar? El aminoácido que está, el ARN de transferencia que está en la zona P del ribosoma, se va a desplazar y se va a liberar el ARN de transferencia para poder ir a buscar otro aminoácido, que va a ser de nuevo metinona, ¿sí? Pero va a ir a buscar el stock de aminoácidos, el aminoácido. El ARN de transferencia que está en la zona A va a pasar a la zona P y va a permitir que ingrese otro nuevo ARN de transferencia que corresponda según los codones del ARN mensajero. Profe, sí. ¿Puede ser que haya como un límite de aminoácidos o son ilimitados? No, hay un límite, pero básicamente los aminoácidos son dietarios. En general, hay 7 aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos que no somos capaces de producir en el cuerpo. Luego el cuerpo, con la ingesta de compuestos orgánicos, sintetiza los aminoácidos, excepto esos 7 que los tenemos que incorporar sí o sí con la dieta. Dato que les va a interesar a las Nutri, ¿sí? Tienen que estar sí o sí dentro de la dieta, sobre todo están en frutas y verduras, obvio. ¿Sí? Entonces, en general siempre hay stock de aminoácidos. Ah, bien, bien, bien. En el citoplasma están. Este ARN de transferencia se va a buscar de nuevo otro aminoácido para volver a... Profe, Sí, Clarín. a mí no me quedó claro qué haría el GTP. El GTP viene con el ARN de transferencia, ¿sí? Para poder entrar al ribosoma y acoplar el aminoácido, en realidad, entrar al ribosoma y acoplar el anticodón con el codón, necesita liberar energía. Es una reacción que necesita energía, ¿sí? Listo, listo. Entonces, todos los ARN de transferencia para entrar al ribosoma escinden GTP. Usan energía liberada por GTP. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esto, entonces, este de acá se libera
Se libera este ARN de transferencia, se va a buscar de nuevo aminoácidos, y este de acá pasa acá para dejar libre el lugar A para que entre otro ARN de transferencia con otro aminoácido. Básicamente, estos aminoácidos van a empezar a formarse una cadena y van a formar una proteína. ¿Cuándo se termina? Sí, esto es la elongación, ¿se entendió? Profe, ¿el GTP va a actuar solo una vez o siempre cuando se quieran unir aminoácidos? Siempre. Con cada uno de los ARN de transferencia bien. se usa un GTP. ¿Sí? Esto va a ocurrir hasta que se encuentren con un ¿qué? Con un codón de terminación. Cuando haya un codón de terminación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me asusté. Bueno. Cuando haya un codón de terminación, en el sitio A, va a haber una cosa que se llaman factores de liberación que van a determinar que el ARN mensajero sea liberado del ribosoma, la proteína sea liberada de la subunidad mayor, los ARN de transferencia se separen del ribosoma y las subunidades ribosomales se separen entre ellas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, espere, no me quedó claro. ¿Se libera la cadena de ARN mensajero que se empezó para poder sintetizar? ¿Y cuando Sí. se libera, qué hace de su vida? En realidad, en general, lo que ocurre es que un mismo ARN mensajero tiene un montón de ribosomas al mismo tiempo sintetizando la misma proteína. ¿Sí? Entonces, como que se usa muchas veces. Y después las bases, los nucleótidos se reciclan. Y se sintetiza otro ARN para poder sintetizar otra proteína diferente. Porque la secuencia de los nucleótidos determina la secuencia de los aminoácidos. Entonces, este ARN mensajero siempre va a sintetizar la misma proteína. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Genial. Sí. Bien. Bueno. Este es más aburrido, pero... Déjame ver. Está en inglés. Eso sí. Bueno. Empieza con el ARN saliendo del núcleo, ¿sí? Ya terminamos, chicos. Yo preparé todo esto para ustedes. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. ¿Se entiende? Transfer RNA molecule the amino acids to the ribosome. The messenger RNA Sí, is profe, read mucho 3 tiene bases lengua. at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Zona P y zona A. This is added to Salen a por la growing zona P, chain of entran amino por la acids. zona A. Y acá está la cadena proteica. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Y ahí forma su estructura. ¿Se acuerdan de la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria de la proteína? Sí. Bien. Re bonito el video que les conseguí, ¿no? Parece un buñuelo. Están tocados de la prueba. Bueno, mando el video. Este, chicos, empieza con síntesis de ADN y termina con síntesis proteica.
Gracias, profe. Esta imagen de acá también está buena. Se las envío y no terminamos todavía. Todavía no Sí, terminamos. dice que viene, profe. Dele, profe. Se enfría la pizza. Mira, eso con papas. Ah. Bueno, que nos queda muy poquito, chicos, nos quedan cromosomas. Pero bueno, sí, lo vemos la clase que viene, no hay problema. Tomo lista y nos vamos a comer pizza. Ojalá. Yo me voy a comer pizza, me lo merezco. Cuando ingresen todos a sus respectivas carreras, salimos a tomar algo a los nuevos cordobeses. Bienvenidos a los nuevos cordobeses. Bueno, de ciencias químicas, Caro. No. Vera. Acá estoy. Bien. Celi. De medicina. Celi. Dai. Sí estás. Gaby. Acá, profe. Leonardo. ¿No está? Profe, Uso ¿Leonardo presente, o profe. Leonel? Yo soy Leonel Fernández. No, Leonardo. Ah, ok. ¿Leonardo está o no? Parece que no. Sí está, profe. Dice que sí por el chat. Sí está, vale. Listo. Valentina. Sí. Claribel. Sí. Pablo Costa. Sí. Agustina. ¿Agustina está o no? Sí, profe, sí está. Bien. Damaris. Sí. Luz. ¿Luz está o no? Bueno. Pablo, si estás. Leonel, ahora sí, acá está. Deodonto, Francina. Acá, profe. Bien. Catalina. Acá, profe. Bien. Lara. Lara dejó, me parece, no sé qué pasa. Es la cuarta clase que se pierde. Maggie. Sí, profe. Bien. Valentina. Acá estoy. Muy bien. De Nutri, Sofía. Julieta. Uso presente en el grupo. Bien. Mili. Presente, profe. En el grupo. En el chat. Lu. Acá estoy, profe. Bien. Martina. Acá. Guada. Presente, profe. Vale. ¿Vale no está? Martina. Presente. Morena. Acá, profe. Bien. ¿Me estoy olvidando de alguien? No miro mi nombre, profe. ¿A quién no nombré? Camila me llamo. Camila, ¿de qué sos, Cami? ¿De qué carrera? Nutrición. ¿Esto ya pasó o no? ¿O te están Sí. agregando hoy? No, ya pasó. La clase pasada estabas. Sí. Eso fue. Bien. Claro, te agregué a la lista del contraturno y no te agregué a la lista de acá. Listo. Bien.
Bueno, chicos, verán que es fundamental que no se pierdan estas clases porque son temas que solos no van a poder entender. Es muy importante que estén, ¿sí? Lamentablemente no los vamos a volver a ver hasta que comience el Profe, curso. después mande el video. ¿El video de esto? ¿De yo explicando esto? Sí. Bueno. Y el de los otros, de metabolismo, no sé qué. No importa si se equivoca. Nosotros entendemos igual. Sí, lo tengo que hacer, me voy a equivocarme, entonces me equivoco y me enojo y lo borro y ya lo... Estuve 3 días intentando de poner el de metabolismo, y energía y no pude. Entonces me falta metabolismo y energía, ácidos nucleicos de la clase pasada, ciclo celular y esto. Ya lo sé. Lo estoy intentando y me enojo porque no me sale. Soy muy perfeccionista y me molesta, pero ya lo voy a hacer. Lo cortaré y lo Ok, editaré. profe. No se preocupe de los errores. Esta semana lo hago, se los prometo. Sé que son importantes. Bueno, chicos, descansen, estudien. Está bueno que después de que veamos la clase de estos temas que son complicados, los lean del apunte. Así los terminen de cerrar. Y van a ver que hay un montón de cosas que no van a tener que aprenderse de memoria. Está bien, la helicasa, la topoisomerasa, la ADN polimerasa, la ARN polimerasa, sí, se las van a tener que aprender de memoria. Pero la parte de cómo es el proceso no lo van a tener que saber de memoria, ¿sí? Eso tiene de favor biología. Si lo entienden, ya está. Así que, recomendación, hoy ya están quemados, mañana se levantan, tranca, y lo leen al apunte así, de corrido, ¿sí? Y terminan de sellar el tema. Chicos, nos queda una clase más y les tomo examen, ¿sí? La clase que viene, Bueno, profe. esta semana corrijo los exámenes de la unidad anterior y la clase que viene los charlamos. Bueno, chicos, adiós. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe. Ok, profe, no.